Bueno, pues entramos en la pregunta 18 y con esa cerraríamos un primer apartado, un primer capítulo de aspectos que tienen que ver con elementos generales de la psicoterapia de grupo. Entonces, a partir de la siguiente pregunta, creo que es la 19 o quizás sea la 20, ya nos iremos metiendo en otra de las funciones. Recordad que hemos hablado de la función conceptual, la función convocante, la función verbalizadora, la función higienizante y la función conceptual, lógicamente, ¿verdad? Bueno, pues todo eso lo haremos más adelante, pero hoy quería haceros un mapa general, sabiendo que esto es muy delicado, porque empezar a hacer un mapa, uno puede decir, ¿y por qué me ponen a mí aquí y no me ponen allá? Yo creo yo estaría ubicado en otro lugar y no en este que usted me ubica. Ahí es muy difícil y es casi imposible ser lo suficientemente aséptico por decir, mire usted, la cosa es así y no asá. Esto es así imposible porque cada autor, en realidad, como vamos bebiendo de fuentes de otros autores y vamos quedando como impregnados de aspectos que podrían ser más propios de unos autores que de otros, ¿no? Recordad que en todas estas cosas la terapia de grupo empieza fundamentalmente por Moreno. Jacob Levin Moreno empezó con el teatro de la espontaneidad y ahí se dio cuenta que había una serie de ventajas en la manifestación de lo que cada chaval o cada las personas mayores, cuando trabajaba con ellas, iban representando, ¿no? Por lo general eran situaciones traumáticas, aunque no necesariamente decía, enseñadme una situación traumática, ¿no? Sino, por ejemplo, a ver qué podríamos representar hoy, ¿no? Y entonces ahí decía, bueno, yo quiero representar, pues yo, y entonces explico una escena y entonces ahí, con los diferentes miembros, reproducen en la medida que se puede aquella escena. Esto fue el invento básico de Jacob Levy Moreno, que hablando con Freud dijo, mire usted está en un sitio y yo estoy en otro, yo entiendo que cada cual está en su sitio, con lo cual yo le respeto mucho a usted, pero yo cojo la maleta y me voy a lo mío, ¿vale? Se traslada a América y en América ya tenía más conocimientos de la psicoterapia de grupo como tal, ya había escrito el libro y entonces se dio cuenta que ahí en América aparentemente no había mucho movimiento. Lo había, lo que pasa que no, como no había internet, pues no tenía posibilidad de conocerlo, ¿no? Pratt. Pratt es como el que tradicionalmente se coloca como la primera persona que hace psicoterapia de grupo. En realidad no hace psicoterapia de grupo. Pratt hace terapia de grupo. Junta una serie de pacientes con una serie de sintomatología y entonces da clases de salud mental o de salud o de higiene mental o de higiene incluso física. Entonces, para eso instruye a los pacientes qué cosas tienen que hacer y va haciendo un seguimiento de qué es lo que cada uno ha ido haciendo a lo largo de la semana, a lo largo de la quincena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se da cuenta que ese apoyo que hace el grupo y a partir de la revisión de lo que cada paciente hace, iba en beneficio de cumplir las pautas terapéuticas que él le había prescrito. Y entonces eso dijo, ese es el método de clase y ahí voy a trabajar con ello. Empieza Pratt y luego aparece un tal Fulton y un tal Niles que hace lo mismo con pacientes ya mentales. Por otro lado, Wolf y Schwartz son dos autores, dos psicoanalistas americanos que desarrollan lo que llaman psicoanálisis en grupo. Uno de los objetivos es ofrecer tratamiento psicoanalítico a más personas, puesto que había muchísima demanda. Entonces, el trabajo de Wolf y de Schwartz es básicamente ese. Lo que hacían era analizar individualmente a una persona estando en el grupo, y como estaban los demás miembros del grupo escuchando lo que el trabajo que hacía individualmente con un paciente, iban aportando, pues a mí me pasa algo parecido o igual a mí me sugiere, entonces pum, variaban de objetivo y se iban hacia la siguiente persona, con lo cual entre todos iban haciendo un trabajo individual de orientación psicoanalítica. Hay otros autores que han seguido esta línea, pero no voy a decir nombres para evitar susceptibilidades. Desde otro ángulo, Bion, por ejemplo, y Ezriel, ahí se encontraron, y luego más tarde Ansier y Caes. Ahí, así como en los anteriores, el objeto de trabajo era el individuo, ellos consideran que el objeto de trabajo, siendo el individuo, es el individuo en grupo, es decir, en realidad el grupo mismo.
Entonces, Ethereal, Bion, Ansieux y CAES desarrollan técnicas más o menos similares, aplicándolas a colectivos de personas, haciendo con ellos pues tratamiento grupal o bien incluso hasta de grandes colectivos como el trabajo de CAES y de Ansieux, ¿vale? Bion, como os explicaré un poquito más adelante, señaló una cosa que me parece muy interesante, que se llama de los supuestos básicos, que yo os explicaré con más detalle en siguientes preguntas, ¿verdad? Pero es una forma muy sencilla, al tiempo que es compleja quizá de entender, pero es muy forma de sencilla de entender el proceso grupal. El proceso grupal de un colectivo que, trabajado por un analista que no se considera miembro de este grupo, pero está en interacción con él, va trabajando lo que está sucediendo en ese grupo. Es decir, el analista está aquí, el grupo va trabajando lo que sucede ahí, y el analista va haciendo aportaciones para que el grupo se recomponga de esta posición a raíz de lo que va escuchando, ¿no? Por otro lado, está la psicoterapia de grupo de Slavson y de Cádiz y algunos otros, en donde lo que se trata es de hacer importaciones psicoanalíticas a personas individuales, pero ya no, si bien es cierto que hay un punto muy psicoanalítico, intervienen más elementos como puede ser la creatividad, puede ser el juego, pueden ser otro tipo de elementos. Claro, por otro lado, ya sabéis que está Trigan Barrow, que en una discusión con un paciente, Clarence Shields, pues dijo, mire usted, lo que usted dice está muy bien, me parece que estoy de acuerdo, pero hay un elemento de poder que usted no analiza y que tiene que ver con la posición relativa que usted tiene respecto a mí. Entonces, pues Trigan Barrow dice, bueno, ¿y qué propone? Entonces el otro dice, pues cambiemos los papeles. Entonces el analista pasa a ser analizado y el analizado pasa a ser analista. Y entonces ahí se dan cuenta que la posición relativa que ocupa el profesional respecto al paciente es un elemento interviniente. A partir de ahí acuerdan un trabajo mutuo, un análisis, en donde Trigan Barrow y Clarence Shields empezaron a analizarse mutuamente e incorporaron a varias personas. A eso le llamo grupo análisis. Como la palabra de mucha acogida, introdujo la palabra filoanálisis porque quería subrayar también el elemento filogenético que tiene que ver con los trastornos personales. Entonces, Fuchs, que era un psicoanalista alemán, que tuvo que escaparse de Alemania para ir a vivir a Londres y ahí tuvo que rehacer todo su historial, estaba al tanto. Fijaros que no había internet, o sea que ahí tiene que ser una persona muy atenta a lo que sucedía en el mundo de la psicología y de la psicoterapia en general, ¿no? Y entonces se le ocurrió reunirse con los pacientes y se dio cuenta que ahí se daba una serie de circunstancias y de movimientos muy diferentes a los que él percibía cuando estaba en el tete-a-tete con el paciente. A esto le llamó grupo análisis, y entonces Barrow dijo, ya, pero no, yo no lo he abandonado, vale, pero yo le seguiré llamando grupo análisis. A partir de Fuchs hay un montón de profesionales como Malcolm Pines, pero también Pat de Mare, muchos otros. Podríamos hacer una relación importante. Uno de ellos es un tal Slapoversky, que aunque no es grupo analista en el sentido puro, sí me parece bastante sugerente. Es el de las 3 R's. Slapoversky se escribe Slapoversky. O sea, Slapoversky. Bueno, pues está bien, ¿no? Es una manera de hablarlo. Imagino que se diría de otra manera, pero bueno. Pero también está Bert, que es B-E-H-R, también está Hearst, H-E-R-A-R-S-T, Malcolm Pines, Malcolm tal cual suena, Pines, ¿no? Pat de Mare, que se escribe tal con lo digo, Morris Nixon me parece que es un profesional también de mucha altura, quizá de una más kleiniana, pero sin grupo analista él, con lo cual me une una buena amistad y creo que vale la pena saber de él y entender cosas de él. Hopper, como diría él, Hopper, me parece una persona que también hacía aportaciones muy importantes. Tenemos muchos otros, Harold Catter, Stolorov, por ejemplo, Lorenzen, Dalal es una persona también que a mí me ha influido bastante, sobre todo porque ahí nos ha permitido diferenciar los aspectos más radicales de Fuchs de aquellos otros que son más ortodoxos, por decirlo así en terminología. Bueno, y seguiremos hablando de este negocio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta la próxima pregunta. Un abrazo, adiós.